que nosotros podamos discernir los tiempos, que podamos discernir los momentos, Señor. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra, Señor, en cada uno de mis amigos, de mis hermanos, de las familias aquí representadas, Señor. Quita todo conformismo, quita todo letargo espiritual, Señor. Por favor, pon en nosotros, Señor, ese querer como el hacer, tu buena voluntad, Señor. Traiga ese afán en nuestro corazón de querer agradarte a ti por encima de agradar a los hombres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, pon tu camino en nuestros corazones. Pon tus deseos en nuestros corazones, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres quien nos guía, Señor. Alabo tu nombre por cada persona aquí presente, por cada familia aquí representada, Señor. Y te ruego, por favor, que envíes tu luz, envía tu verdad a cada familia, Señor amado, pues tu verdad y tu luz nos guiará hacia ese monte santo, Señor. Nos va a conducir a la oración, a la alabanza, a la búsqueda de tu rostro, Señor. Señor, nos quitamos las coronas, nos quitamos los títulos, nos quitamos el apellido, Señor, para poder venir y postrarnos realmente en tu presencia, Señor. Cada mañana esperamos en ti, Señor. Enséñanos a caminar en tu verdad, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí donde está un momento, antes de entrar a la palabra, a menos que usted vaya manejando un vehículo, levante sus manos y alabe al Señor y dígale: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero Señor, hoy te doy a ti la gloria y la honra y el lugar que tú mereces en este hogar, Señor. Tú eres quien lo limpias, tú eres quien lo santificas. Y hoy levanto mis manos para que esta casa sea una casa de alabanza, una casa de oración, una casa del poder de Dios. Señor, gracias, porque no lo merecíamos, Señor. Y tú nos escogiste, Señor. Nos has llamado, Padre Celestial, para servirte, para adorarte. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición. Bueno, estamos terminando una semana más. Usted se va a preparar desde ya para este fin de semana y decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Esperamos ustedes nos apoyen en oración. Esta noche empezamos una serie de mensajes viernes, sábado, y terminaremos el domingo en una iglesia donde estamos aquí, por la infinita misericordia de Dios, trayendo una palabra de bendición. Pero como nosotros no podemos hacerlo solos, lo hacemos con el Señor y con la ayuda de ustedes en oración que nos estén acompañando. Muy bien, vamos al libro de los Hechos. Y estemos en el capítulo 11. Y vamos a mirar el verso 1 en adelante. Ahora, esto es lo que va a empezar a pasar con nuestros hermanos los gentiles. Recuerde que ahora los judíos, gracias a Pedro, van a tener que recibir a los gentiles. Y eso culturalmente era un asunto bien complicado, bien difícil, pero para el Señor no hay nada imposible. Leamos. Los apóstoles y los hermanos que se encontraban en Judea se enteraron de que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén,
los que eran de la circuncisión comenzaron a discutir con él diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Yo oí una voz que me dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se hizo tres veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien no nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Al comenzar a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y así como había sucedido con nosotros al principio. Entonces recordé las palabras del Señor. Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír estas cosas, guardaron silencio y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro apenas había regresado de Jerusalén cuando se encontró con los miembros del partido legalista de la iglesia de Judá, estos que predicaban acerca de la circuncisión, quienes le reprendieron por haber tenido comunión con los gentiles y es más, comió con ellos. Bueno, es importante recordar que estos creyentes judíos aún no comprendían nada de la relación entre la ley y la gracia, entre judíos y gentiles, entre Israel y la iglesia. La mayoría de los creyentes entendían solo el tema de la ley. Hoy en día nosotros lo comprendemos gracias a las cartas que el apóstol Pablo escribió a los romanos, la carta de los Gálatas, que lo estudiamos juntos cuando vimos cómo el apóstol Pablo le tuvo que hacer una gran defensa y cuidarse aún de estos grupos que querían sacar la gente de la gracia y regresarla a la ley. En aquel entonces existían muchos sacerdotes que se estaban convirtiendo, aunque habían sido celosos de la ley, se estaban convirtiendo. En esos días también habían muchos hermanos judíos que al comienzo tenían la dificultad de hacer esa transición, de recibir a los gentiles como sus hermanos. Ahora, piensen por un instante. Esto no se trataba solo de un tema religioso, esto era también un tema cultural y los hábitos culturales son difíciles de erradicar. Culturalmente los judíos tenían una manera de comer y los gentiles tenían otra manera de comer. Culturalmente era muy complicado. Ahora, aquí hay una frase y dice que ellos disputaban con él. Esa es la misma palabra o la misma traducción para no dudes. En otras palabras, ¿qué era lo que tenían ellos? Dudas.
¿Cómo es posible que ustedes estén hablando con los gentiles? No solo que hablaron, sino que les dieron hospedaje, se sentaron a comer con ellos. No, Pedro, definitivamente usted sí está muy mundano. Seguro que le dijeron eso. Vamos a hacerle aquí una liberación, alguna cosa, porque usted ya se volvió al mundo. ¿Saben? Estos legalistas estaban haciendo distinción entre los gentiles y los judíos, aunque Pedro les estaba diciendo que el Señor le había enseñado que ya no había diferencia. Y yo quiero decirles a todos los que estamos aquí habemos varias iglesias representadas de diferentes lugares, de diferentes cortes, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos caer en lo mismo, en hacer diferencias, en hacer grupitos. Estos sí son y estos no son. Como estos se reúnen con nosotros, estos son. Como estos no se reúnen con nosotros, estos no son. ¿Será que no hemos leído la escritura? ¿Será que el libro de los Hechos está ahí puesto porque sí? Todas estas situaciones están ahí porque sí. No, es para que nosotros recordemos que el Señor no hace diferencias. Que si unos oran de pie, que si otros oran sentados, que si otros oran arrodillados, que si unos todos estamos unidos hombres y mujeres. Ah, no, pero es que hay otros que tienen las mujeres a un lado y los hombres al otro. Eso se llaman formas. Pero nosotros no predicamos formas. Nosotros predicamos a Cristo. Alabado el nombre del Señor. Las formas ya cada uno las va recibiendo. Puede ser cultural, puede ser porque así lo aprendió, o puede ser que así lo interpretó. Pero el mismo Señor va a ir ordenando las cosas. Entonces no podemos hacer diferencias. Dios mismo había declarado limpios a los gentiles. Es decir, que Dios los aceptaba en la misma base que aceptó a los judíos, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la base para recibirnos? Ah, no, es porque estos lo hacen el sábado. Ah, no, es que estos lo hacen parados. No, estos lo hacen sentados, estos lo hacen con piano. No, estos otros les gusta la danza. Escúchame, la base no es lo que, cómo lo hacemos. La base es por la fe en el Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Esa es la base. Pedro no tenía entonces nada que temer. Después de todo, solo había seguido las órdenes del Señor. Y el Espíritu Santo había hablado claramente y había confirmado la salvación de los gentiles. Pero es tan tremendo cuando muchos pueden oír la voz de Dios y pueden tener el testimonio, pero por encima de la voz de Dios y del testimonio está lo que yo creo. ¿Sabe que a veces somos torpes en eso? Y no es que nos estamos oponiendo a un grupo X o Y, nos oponemos al Señor. Porque si el Señor los aprobó, bien dijo Pedro, ¿quién soy yo para imponerme o para rechazar lo que el Espíritu Santo ha aceptado? Miren, Pedro repasó la experiencia y volvió a contar todo desde el principio. Y cuando terminó de contar la historia, los judíos legalistas abandonaron sus acusaciones y glorificaron a Dios por la salvación de los gentiles. Sin embargo, esto no puso final al asunto, porque el mismo partido legalista más adelante debatió con Pablo en cuanto a la salvación de los gentiles, incluso hicieron una conferencia, lo llevaron al concilio. Eso fue una cosa tremenda. Acuérdense que Pablo también tuvo que pasar por esto.
Los maestros legalistas continuaron atacando a Pablo, invadiendo las iglesias que ellos iniciaban. Esto parece que pasó allá, pero lamentablemente sigue sucediendo acá. Algunas personas piensan que solamente ellos tienen la verdad y impiden que otras obras se abran y hacen todo el esfuerzo, pero no entienden que a veces el Señor coge el salero, ¿se acuerdan? Y empieza a salir por diferentes partes, porque la sal tiene que hacer su tarea y el Señor esparce la sal. Alabado el nombre del Señor para siempre. ¿Saben? Este grupo religioso quería seducir a los mismos creyentes y abandonar la obra de la gracia para volver a regresar a la ley. Ahora, es posible que muchos de estos legalistas eran creyentes genuinos, pero no entendían la libertad en Cristo. Y así nos sucede hoy en día. Hay muchos cristianos genuinos, pero que no les ha sido revelada todavía la libertad en Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas. Vaya conmigo, Gálatas capítulo 5, el versículo 1. Y mire lo que dice esta palabra, dice, está pues, y esa palabra estar es como la misma palabra que tiene esa raíz de permanecer. Estar es permanecer. Entonces dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es la tarea de nosotros los pastores? Nosotros no podemos pretender que porque ya las personas recibieron a Cristo y de pronto están en un ministerio, no, ya con ellas no tenemos que hacer nada más. No, tenemos que estar siempre cuidando las ovejas. ¿Por qué? Porque esto mismo se repite. A veces estamos libres en la libertad que nos hizo Cristo y viene el enemigo y seduce para volver a regresar aún a los mismos creyentes a la esclavitud, esclavitud de obras, esclavitud de leyes o esclavitud del mundo. Es por eso que nosotros tenemos que estar apercibidos, aprestos, no abandonar la oración, no abandonar la búsqueda de la palabra. Nosotros entre los líderes tenemos que ayudar a construir, a levantar los unos a los otros, alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo se defendió Pedro? Pedro pone tres evidencias. Primero, la visión de parte de Dios a través del lienzo. Entonces él vuelve y cuenta su propia experiencia, una visión que él tiene. Eso está bien. ¿Cuál es la primera defensa nuestra? Mire, yo le estoy predicando esto porque yo lo estoy viviendo. Yo le estoy hablando de un Cristo que sana porque Él me sanó. Le estoy hablando de un Cristo que restaura porque Él me restauró. Mire qué importante es nuestro testimonio personal. Pedro está dando su propio testimonio. Pero la segunda cosa que hace Pedro es que da el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu Santo. Y mire, vaya otra vez a Hechos 11 y mire el verso 12, o si quiere me escucha, yo se lo voy a leer, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Ok, entonces no es solamente mi testimonio, el Espíritu Santo me lo dijo. El Espíritu Santo me envió. Mire lo que dice el verso 15, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. ¿Quién dio testimonio? El Espíritu Santo. Estaba en una casa de paz en estos días, en algún lugar donde aquí normalmente se reúnen, y en medio de la oración el Señor me dio palabra para alguien. Terminamos la casa de paz y ya, nos fuimos. Y luego volvimos a esa casa nuevamente a reunirnos y antes de eso, pastor, por favor,
para un momento. Quiero que sepas que hace 8 días el Señor me dio esta palabra a través suyo y esto era lo que estaba pasando y el Espíritu Santo habló esto y el Espíritu Santo habló esto. Ok, entonces, ¿cuál es la segunda evidencia? La evidencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio. Entonces, no tienes que batallar, sino da tu testimonio, número uno, y segundo, espera que el Espíritu Santo también dé el testimonio. Esa es nuestra defensa. Alabado el nombre de Dios. Mira el versículo 17. Dice, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Qué interesante. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Número uno, mi testimonio. Número dos, el testimonio de Dios o el testimonio del Espíritu Santo. Él es el que da testimonio. Usted no tiene que pelear, mire que le digo la verdad. No, el Espíritu Santo da el testimonio. Pero la tercera cosa que hizo Pedro fue dar el testimonio de la palabra. Y entonces, doy mi testimonio, número uno, el Espíritu Santo da el testimonio, pero ahora yo voy a dar el testimonio de la palabra. Mire ahí en Hechos 11:16 y dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Oiga, qué manera de nosotros de dar defensa, alabado el nombre de Dios. Mi testimonio, el testimonio del Espíritu Santo y el mayor testimonio que es la palabra de Dios. Por eso es que la estudiamos, por eso es que la leemos, por eso es que la disfrutamos, porque va a llegar un momento en que tendremos que hacer alguna defensa y el Espíritu Santo nos acuerda una de las palabras que hemos estado leyendo, aprendiendo, estudiando, meditando, memorizando, alabado el nombre de Dios. A pesar de eso, lamentablemente ninguno de esos argumentos convenció a los legalistas. Aunque varios hombres habían presenciado que Pedro era un hombre correcto. E inclusive, recuerdan ustedes que Pedro se llevó 6 testigos, aunque habían testigos de lo acontecido. Ellos conocían que Pedro era un hombre que conocía la ortodoxia personal, era un hombre estudioso, ¿saben? Y era imposible que Pedro se inventara una historia de estas. ¿Saben? Es por eso que el testimonio del Espíritu Santo fue fundamental, ya que constituía una confirmación divina de la salvación de los gentiles. ¿No le parece a usted interesante que Pedro tuviera que remontarse al día de Pentecostés, que fueron 10 años atrás, para encontrar un precedente similar en la casa de Cornelio? Y entonces él les dice, a los legalistas les dice, ¿se acuerdan lo que nos pasó en el día de Pentecostés? Lo mismo pasó en casa de Cornelio. Estaba lleno de gentiles. Y mientras yo estaba predicando, el Espíritu Santo vino sobre ellos y los bautizó y empezaron a hablar en otras lenguas. Era la evidencia del mismo Espíritu Santo, alabado el nombre del Señor, acompañado de hablar en lenguas. Era un evento extraordinario. Ahora, Pedro no utilizó la experiencia de los samaritanos porque con los samaritanos fue diferente. Si usted recuerda en Hechos capítulo 8, verso 14 al 17, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos. Oiga, había sido diferente. Pero lo lindo es que Él no hace acepción de personas. Llena de su Espíritu Santo y bautiza a los judíos, bautiza a los samaritanos y bautiza a los gentiles. Así que el Señor no hace la acepción de personas. La Biblia dice que Cornelio y su familia recibieron el Espíritu Santo en el instante en que recibieron a Cristo. Así sucede hoy en día. Al instante en que tú recibes a Cristo y lo recibes como Señor y no solamente haces una oración de fe, recibes juntamente al Espíritu Santo. Y termina
Pedro diciendo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Pregunta, ¿quién era yo? Y sabe, los legalistas no tuvieron nada que responder. La conversión de los gentiles fue el principio de una obra maravillosa que todavía está funcionando porque ha llegado la palabra a ti y a mí, que éramos parte de esos gentiles, pero de los tres pueblos hizo uno solo y ahora todos somos hijos del Señor. Alabado el nombre de Dios para siempre. Dios les concedió el arrepentimiento. Dios les concedió la salvación al creer y les concedió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe? Dios nunca llega tarde. Él va a enviarte a ti a los lugares donde tú no te imaginas para tareas específicas, para cosas específicas. Por eso no menosprecie las pequeñas cosas, alabado el nombre del Señor. No las menosprecie, porque de esa pequeña reunión allí donde Cornelio empezó todo un incendio espiritual, todo un fuego espiritual que ha corrido de tal manera que nos alcanzó a nosotros, alabado el nombre de Dios. Una de las cosas importantes es que nosotros los creyentes debemos acogernos mutuamente, debemos evitar las disputas, debemos de evitar que este es mejor, que este es peor, que este grupo sí, que este grupo no. Inclusive hay diferencias culturales, hay cuestiones tal vez tribales que no vale la pena hacer diferencias. ¿Sabe? La iglesia primitiva aprendió a caminar al lado de los gentiles. Al comienzo, ¿sabe qué les decían los judíos? Para que usted pueda ser de nosotros, tiene que convertirse y dejar lo suyo y volverse al judaísmo. Y los creyentes gentiles le decían, ustedes tienen que dejar lo suyo y convertirse en a nosotros. Pues yo le voy a decir una cosa. Si algún grupo te invita a que para que seas parte de, tienes que dejar otra cosa y ser parte de este grupo con estas cosas, te está hablando incorrectamente, porque yo no me convierto ni al judaísmo, ni me convierto a ninguna religión. Usted y yo hemos sido convertidos a Cristo Jesús. Y nuestra conversión es a una persona. Y ese que nos llamó, no, empezó la obra en nosotros y nos va a terminar esa obra hasta perfeccionarnos. Pero usted y yo somos llamados, como dice el libro de Romanos, ¿verdad? En el capítulo 14, el verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Romanos 14, 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Así que estamos llamados a seguir a Cristo y a presentar a Cristo. Yo espero que todos ustedes este fin de semana vayan a la casa de Dios y oren por un invitado, preparen todo, vayan y gócense. Es el primer domingo del mes y en la gran mayoría de las iglesias ministramos la cena del Señor y nos acordamos de la obra de Cristo. Así que no se quede en casa. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 muchas gracias por tu obra. Lo que has hecho, lo que harás y seguirás haciendo. Perdón, Señor. Perdón, porque esta palabra no la estamos hablando mirando a otros, sino mirándonos a nosotros mismos. Perdón, porque muchas veces hemos hecho diferencias, acepción de personas, Señor. Pero queremos mirarnos a través de tu Hijo Jesucristo, el que no hizo ninguna diferencia. Señor, yo bendigo a cada familia aquí representada. Bendigo este fin de semana. Y yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos y lo vamos a alabar y vamos a glorificar su glorioso nombre. Que el Señor les bendiga. Feliz fin de semana. Que el Señor los fortalezca. Feliz día para todos. Bendiciones.